Soy Emilio Saura y estoy aquí para presentarles el libro del Papa, de Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza. Hay algo en el nombre de Jesús que es el nuevo nombre, no es solo el nombre de Yahvé. Bueno, en el libro aparecen una serie de recuerdos entrañables, por ejemplo, de la infancia, pues de la juventud. Una juventud que realmente, tal como la describe el Papa, es una juventud pues en plena guerra mundial, en plena Segunda Guerra Mundial. Es una juventud como tanta gente de su generación y sobre todo en Polonia una juventud heroica. Tenidas por personas tan importantes dentro de la Iglesia como es Santo Tomás de Aquino, que decía aquello, admitía las influencias astrales y decía aquello de que, sin embargo, los astros inclinan pero no obligan. Es decir, que la astrología o cualquier sistema de, digamos, de adivinación, entre comillas, tanto entra en conflicto con el primer mandamiento en cuanto se concibe como contrario a la libertad o como negando la libertad del hombre o colocándose en el lugar de Dios. El discípulo amado, el que compartió los más profundos misterios con el Maestro, su color, el blanco, síntesis de todos los demás, simboliza la unidad de Dios de la que todo procede. El olivo clásicamente es Israel. Y el aceuche, el olivo silvestre, somos nosotros. Es un poco el símbolo más general y más universal es ese. El pasado 28 de octubre, de una forma tan callada como inesperada, se nos ha ido Emilio Saura, el creador de este canal de YouTube. Un auténtico mazazo para todos aquellos que le hemos conocido. Este vídeo está cargado de gratitud y admiración y lo componen sinceros testimonios de algunos de sus amigos, en los que se expresa el calado de su personalidad. Una manera, desde la impotencia de estos momentos, de agradecer lo mucho que Emilio ha significado para tantas personas. Pero me gustaría subrayar la impresión que tengo tras visualizar las colaboraciones. Más allá de la admiración y del respeto por este hombre notable, es indudable que a Emilio se le quería, y se le quería mucho. Y es que Emilio era él, sí, pero era también una fuerza que lo rebasaba, que lo arrastraba al cumplimiento de algo. Un destino, dirían algunos, una misión, no sé. Y esa fuerza se imponía cuando Emilio hablaba, y de tal manera que fuese cual fuese el tema tratado, se estuviese o no de acuerdo con él, los que lo oían se sentían tocados por lo que Emilio decía. Ante todo, para mí era un amigo del alma, y además un pensador profundo, original, un hombre de una religiosidad sincera y un gran conocedor de la tradición y también de los sistemas simbólicos tradicionales que permiten una interpretación de nuestro mundo y de nuestra realidad personal. Si pienso en Emilio, también asocio a Ginesa, a su mujer, ¿no?, que ha sentido y siente como nadie el vacío de su ausencia. Empecé a conocer a Emilio allá por el año 1968, recién venido de Roma, de estudiar en la Gregoriana, de estudiar teología, y esperando que fuera ordenado sacerdote, cosa que tenía a veces sus dificultades porque algunos no veían que fuera una persona idónea. Y mientras esperaba, pues se le ofrecieron hacer unas clases de filosofía en el Seminario Mayor de Murcia. Era un profesor joven, de unos 25 o 26 años, que resultó un profesor poco convencional, no era nada convencional, que aparecía así vestido con sencillez, casi siempre igual, con unos cuantos libros bajo el brazo, y que entraba en la clase y allí se ponía a comentar obras que para nosotros también eran como, digamos, novedosas.
Tuve la suerte de conocer a Emilio Saura allá por los años 70, gracias a Francisco Zaragoza, amigo de ambos. Paco me había hablado de Emilio en múltiples ocasiones y había insistido en que era una persona que me interesaría conocer. Así que un día me acompañó a Mula, ciudad donde vivían entonces Emilio y Ginesa, su mujer. Me lo presentó y pasamos una tarde de intensa charla. Se habló de filosofía, teología, política, astrología y muchas cosas más, sin que faltaran las risas y el humor. Al poco le presenté a Carmen, mi mujer, y también a mis mejores amigos. Nuestra trayectoria, tanto vital como intelectual, era muy diferente, lo cual no impidió, dada la cercanía y sinceridad con la que ya nos comunicamos entonces, que desde ese primer encuentro no solo considerase a Emilio como una persona inteligente y enriquecedora, sino como alguien con quien podría llegar a ser amigo. Y así fue, nos hicimos amigos, muy amigos. Conocí a Emilio allá por los años 70 del pasado siglo XX, cuando yo era una joven de 20 años, una joven estudiante, y me hizo la carta astral. Me impresionó mucho su gran conocimiento, su profundidad, y aquella carta astral que fue fundamental porque me ha acompañado a lo largo de mi vida y me ha hecho comprender pues esas situaciones, esas actitudes que se repiten y que son un poco como inherentes. Me ha hecho comprenderlas bien. Me impresionó tanto que poco tiempo después envié al que entonces era mi novio a que también se la hiciera para ver si iba a haber compatibilidad entre nosotros y era buena idea que nos casáramos. Bueno, pues llevamos ya 44 años casados. Evidentemente nos dio el visto bueno, las estrellas nos dieron el visto bueno. Hace 45 años que conozco a Emilio Saura y desde que lo conocí ha sido un referente muy importante en mi vida. Un referente de conocimientos y de trascendencia, de generosidad y de bondad, de sinceridad, de amistad, de confianza y un referente de discernimiento muy importante y necesario en esta época en la que tanta mentira y tanta confusión estamos viviendo. En definitiva, un referente de dignidad. Él cambió mi visión del mundo en el sentido de que yo venía de una formación filosófica más bien oficial, ortodoxa podríamos decir, y con él adquirí una nueva visión con una profundidad mayor, que podríamos llamar una visión de tipo heterodoxo. Emilio siempre ha sido una referencia para mí, un maestro espiritual, y más que maestro, ha sido un padre espiritual, al cual pues me siento en deuda. Mi primer contacto con Emilio Saura se produjo en una fecha concreta, el 28 de enero de 1982. Yo estaba en el instituto, él daba la conferencia de Santo Tomás. Ese día yo estaba pasando pues una etapa muy mala dentro de mi adolescencia, y aunque Emilio Saura no llegó a ser nunca mi profesor directamente de filosofía, esa conferencia para mí tuvo un gran significado porque supuso encontrarme, como yo vi encarnado en Emilio Saura, la sabiduría objetiva. Y esa sabiduría objetiva, un plano superior de la realidad por encima de los problemas y del laberinto en el que yo andaba metido por aquel entonces, pues fue para mí como un faro, como un punto de referencia fijo, y fue como un rayo de esperanza pues en esa tormenta que yo estaba atravesando en mi vida. Solo con un enorme agradecimiento puedo evocar la figura y la persona de Emilio Saura, a quien conocí un 1 de noviembre a las 4 de la tarde en su casa de 1980. Han sido 42 años de amistad. Y esa tarde fui acompañado de mi hermana y su marido José Manuel para que me interpretara el tema astral. A todo el mundo no les he dado conocer un maestro y disfrutar de su amistad. Hola Emilio, querido amigo, maestro de muchos. Nuestro común amigo Mateo ha pedido un recuerdo de ti a los que tuvimos la suerte de conocerte e intimar contigo. Por ese motivo te hablo ahora y me siento profundamente honrado de decir bien de ti. Ese recuerdo que me pide Mateo es muy amplio
pues no hemos dejado de comunicarnos desde que nos conocimos, siendo yo todavía estudiante, en la calle Junterones, donde en pequeño grupo solíamos interpretar y comentar, bajo tu dirección, textos de filósofos en aquel momento influyentes. Esa labor de interpretar y dirigir la has mantenido siempre, y no solo en lo referente a la filosofía, sino que la has extendido a todos los ámbitos en los que la palabra, tanto la palabra humana como la misma palabra de Dios, se ofrecían como lo que se abre paso hacia la verdad con mayúscula. Citaba con frecuencia pues a Husserl, Nietzsche, Hegel, el idealismo alemán, todo esto de una forma, digamos, a la vez sencilla, pero que mostraban la amplitud de su saber, su facilidad para las lenguas, ¿no? Conocía bien latín, griego, hebreo y lenguas modernas, pero que todo esto no era en él erudición, sino que esto era herramientas o llaves con las que podía entrar en el tesoro de la tradición. Emilio era un hombre de convicciones profundamente sentidas, a veces cambiantes, como podrán comprobar los que lean sus escritos. Pero tales cambios siempre suponían un paso adelante en algo que era más que una fe, un conocimiento o una convicción. Y es que Emilio era él, sí, pero era también una fuerza que lo rebasaba, que lo arrastraba al cumplimiento de algo. Un destino, dirían algunos, una misión, no sé. Y esa fuerza se imponía cuando Emilio hablaba, y de tal manera que fuese cual fuese el tema tratado, se estuviese o no de acuerdo con él, los que lo oían se sentían tocados por lo que Emilio decía. Ello explica que entre las personas cercanas a Emilio fuera muy difícil distinguir entre discípulos y amigos. Emilio Saura escribió artículos sobre muy diversos temas, ensayos y libros de filosofía. También tradujo del alemán algunos libros de teología, y aunque nada más lejos de su forma de pensar que los moldes académicos, sin renunciar a ninguna de sus ideas y convicciones, Emilio redactó una tesis de doctorado, e incluso llegó a dar clases en la Facultad de Filosofía. Y esas clases, yo mismo puedo testificarlo, pues asistí a algunas de ellas, fueron una experiencia tan inesperada como inolvidable para los que tuvieron la suerte de ser sus alumnos. Emilio Saura era un estudioso de la filosofía, de la teología, en todas sus formas y direcciones, del esoterismo, de la cábala y otros sistemas simbólicos, y de la astrología muy especialmente. Inolvidables a este respecto por la pasión, entrega y especial sabiduría que Emilio ponía en ello, las sesiones dedicadas a la interpretación de la carta astral o tema astrológico, ya se tratase de un amigo, de un personaje o acontecimiento histórico o de todo un país. Emilio conjugaba de tal manera los referidos saberes y enseñanzas que resultaban del todo compatibles con su formación cristiana de base, cuyas doctrinas nunca abandonó, sino todo lo contrario. En cierto sentido, su vida fue una profundización e intensificación de las mismas. Es por todo esto por lo que cuando Emilio se expresaba desde esa unidad espiritual que él personalizaba y nosotros lo escuchábamos o leíamos, siempre nos sentíamos enriquecidos, aunque resultara difícil explicar a los que no lo conocían lo que Emilio transmitía. Tal vez fue Miguel Espinosa, en el prólogo que escribió para el libro de Emilio, El Logos y sus energías, quien mejor supo apreciar ese don tan especial que Emilio poseía. Por eso quiero terminar esta evocación de mi amigo citando el párrafo final de dicho prólogo. El saber de Emilio se cierra en sí mismo y produce saber. Yo quisiera que el lector llegara a comprender que no podemos ni debemos calificar este saber. Es profunda, sencilla y simplemente saber. Si pretendiéramos determinarlo, aseverando que se trata de un saber sobre esto o lo otro, lo menguaríamos. En el caso que nos ocupa, la palabra saber resulta intransitiva. ¿No es ello insólito
en una cultura como la nuestra, de burgueses que ofertan trabajos y estudian el objeto de la asignatura? En efecto, lo es, y en esto reside su grandeza. A lo largo de las décadas siguientes, los años 80, por la gran amabilidad y dedicación de Emilio y de Ginesa, se formó un grupo de jóvenes que, junto con la dirección de Emilio, pues íbamos profundizando en la tradición primordial. Pero quizá lo más determinante y con lo que más ha influido Emilio en mi vida fue, a partir de los años 90, unas reuniones que se organizaron, que organizó él junto con el sacerdote don Fernando Colomer, en San León Magno, en Murcia, para profundizar en la tradición, y ahí intervino el Espíritu Santo, de manera que comprendimos, yo creo que todos o casi todos, con profundidad lo que era nuestra tradición católica, la verdad y lo fundamental que es para la estabilidad del ser y que ha sido determinante sin duda en mi vida. También Emilio me descubrió a Jean-Gaston Bardet con su libro El Tesoro Sagrado de Israel, traducido, ¿no? Le Trésor, y toda la obra de Bardet, de este místico contemporáneo francés, que ha sido, pues, sin ninguna duda, el mayor apoyo, la mayor luz y la mayor profundidad que he podido encontrar. Entonces, pues ahora me siento muy agradecida, recuerdo con un gran cariño a este gran hombre y siempre estará en mi memoria, y espero que podamos encontrarnos un día en la casa de Dios. Por todo ello, agradezco a Dios el privilegio que me ha otorgado de poder sentir en mi vida la presencia de Emilio Saura. Siempre contigo, Emilio. Emilio Saura, astrólogo. Asiste al convite de las rosas, el viejo zoco el sabio presintiendo un presto y tácito orden de los tiempos, del mundo las fragancias silenciosas. Su mano y su ojo fruncen simetrías, en la memoria ubicua donde sellan estremecidas álgebras de estrellas, el ritmo de las noches y los días. El gravitar insomne de las horas, del orbe especular de los reflejos, alza en su aroma, gusta en su copa el vacilante y trágico secreto de innumerables sílabas que cifran la hondura del amor y su misterio. Nosotros, es decir, tú y yo, hemos coincidido en esa búsqueda. Quiero creer que no nos hemos encontrado por azar en ese camino, sino que Dios, sujeto de todos tus afanes, nos reunió un día y luego nos mantuvo muy próximos, bien a través de escritos que nos enviábamos por correo o por cualquier otro medio de mensaje, bien a través de un contacto más físico y cercano, o en nuestras casas, en paseos por nuestra querida Águilas o nuestra querida Alhama, hasta incluso en una cafetería de hospital. En esa amistad, Emilio, siempre he salido ganando. Y no quiero dejar de resaltar, para finalizar este testimonio de tu entrega, las veces que me has ayudado en mis reflexiones, en mis propios escritos, y lo que no tengo por menos importante, en la interpretación de sueños intrincados donde pocos como tú sabían encontrar un destino, casi una profecía. Muchas gracias, querido amigo. Le ruego a Dios que, de igual forma que te ha dado una muerte santa conforme ha sido tu vida, te coloque ahora en el cielo en compañía de todos tus venerados santos. Recuerdo que se hicieron unas charlas en el aula cultural de la Caja de Murcia, o no sé cuál era, allí en Murcia, en una sala grande que había, donde una serie de días se programaron unas charlas que daban diferentes pensadores, y uno de ellos era él.
En aquella charla, pues él no es que nunca llevaba como cosas demasiado preparadas, pero sí llevaba la fenomenología del espíritu y alguna otra obra que él siempre, pues digamos, con una facilidad tremenda sabía encontrar la cita que le interesaba, y estaba pues hablando del Viernes Santo de Hegel, que decía Hegel, y estando en estas yo me había quedado al final de la sala porque había llegado un poco tarde de pie, y detrás de mí pues habían también dos señoras que me parece que pertenecían a la UAC, que una de ellas entonces le comentó a la otra, dice: a este hombre yo no le entiendo ni palabra, pero se nota que sabe lo que dice. Dice que un día, viniendo de Murcia, camino de su casa, se acordaron de que no tenían pan para cenar, y entonces en la carretera de Alcantarilla vieron un establecimiento que ponía venta de Belén. Ginesa dijo: ahí hay pan, Emilio, vamos a parar y baja y compra. Efectivamente pararon, Emilio se bajó, Ginesa se quedó en el coche y Emilio llegó al lugar, abrió la puerta, corrió una cortina gorda que había y dentro se encontró un espacio oscuro con unas luces rojas. Unas chicas detrás de una barra lo recibieron y le dijeron: ¿qué quiere usted? Y él dijo: pues quiero que me vendan un poco de pan. Y entonces ellas le respondieron: pues mire, pan no tenemos, tenemos carne, pero pan no nos queda nada. Entonces pues Emilio se dio media vuelta y salió. Llegó a donde estaba Ginesa y le dijo: Ginesa, no tienen pan. Y dice Ginesa: pues va a ir una venta. Ahora Emilio, sube que nos vamos. Ginesa nos dijo en más de una ocasión que le colocaba a Emilio toda la ropa encima de la cama, la ropa que debía ponerse ese día, porque a Emilio le daba igual ponerse un abrigo en agosto y unos pantalones cortos en pleno invierno. Esto nos lleva a confirmar que los sabios están en lo que están y no en las cosas terrenales de este mundo. Estando allí en Murcia, pues tenía bastantes dificultades económicas y una vez, pues la verdad es que estaba ya, digamos, sin recursos, necesitaba trabajar, pero no encontraba. Se lo expliqué el día, digo: mira, estoy un poco agobiado por esta situación. Y él dejó su sitio en la residencia donde estaba, me acompañó, me llevó allí a ver a uno que quizás podía darme alguna salida económica, haciendo clases, cosa que efectivamente pues esta persona me facilitó el poder entrar a dar clases y me ayudó económicamente. Mi sorpresa fue que él, que tan generosamente se ofreció a acompañarme y se hizo cargo de mi situación, resultó que estaba igual o peor que yo. Esta fue una de las cosas que indican eso, esa generosidad, ese hacerse cargo, o sea, decir que este intelectual de primer orden también era una persona muy humana, o conmigo, desde luego, en aquel momento me fue de una gran ayuda. Mucho tiempo, uno de esos días que íbamos todo el grupo a la casa de Águila en el verano a hacerle una visita. Después de estar allí al atardecer, Ginesa y Emilio nos preparaban una merienda. Ginesa hacía mis clases de tortillas, queso, pan de todas las clases y por supuesto cerveza y vino. Y uno de esos días, mirando así a Emilio, le dije: Emilio, me gusta muchísimo el vino, yo creo que voy a terminar alcohólica. Y entonces él, una respuesta rápida, dijo: tú nunca serás alcohólica. Y yo me quedé así mirándolo, como esperando una respuesta. Y dice: porque cuando el vino no es de calidad y no te gusta, tú no bebes. Me quedé sorprendida porque se notaba que era una persona observadora. No es fácil, porque bebía, ponía el vaso con un poco de vino y disimulaba. Y también me alegré mucho porque me quedé tranquila, ya que a lo largo de mi vida no tenía que preocuparme. Emilio, te doy las gracias porque en un momento determinado de mi vida me diste una linterna para bajar a mi mina. Y quiero que sepas que de vez en cuando la utilizo. Corrió el tiempo y durante otras etapas de mi vida he tenido también un contacto bastante estrecho con Emilio, ¿no? Recuerdo las reuniones de Alhama, las reuniones de Abelio, que para mí fueron tan importantes, y luego pues la época de
de la edición de Sol Negro, pues donde un grupo de personas de Alhama y otros lugares pues colaboramos y creamos ahí un grupo que nos sirvió de mucho a todos. Luego pues he seguido teniendo contacto con Emilio Saura, épocas más, épocas menos, intensidad, pero la importancia de él en mi vida ha sido fundamental. O sea, en este pequeño vídeo quiero hacerle un homenaje. Yo creo que hay un grupo de personas en la región de Murcia para las que el contacto con Emilio ha marcado un antes y un después, y además pues, lo llevamos en el corazón y en la memoria y siempre será así. Así que pues todos te recordamos, Emilio. Un abrazo. Lo conocí allá por los años 70. Me encontré con una persona que transmitía un conocimiento, una sabiduría, una manera de ver el mundo, de ser, como hasta ahora nadie me lo había mostrado. Encontré respuestas a algo que en mi corazón latía en lo más profundo. Hemos ido madurando teniendo a Emilio como un faro, un maestro, una fuente de conocimientos genuinos, amplísimos, de donde beber y saciarse. Ya hace muchos años, como un visionario, nos hablaba de los tiempos convulsos y oscuros que pronto vendrían, anticipándose a los tiempos de hoy, ya más claramente escatológicos y que él mismo ha ido desgranando últimamente, como bien sabéis. No es fácil encajar con todo esto a Emilio dentro del vasto conocimiento y erudición que poseía, pero para mí está claro que ha sido una piedra angular en mi vida. Los recuerdos con Emilio son muchísimos, inolvidables. En 1983, en el mes de agosto, aprobamos los dos la oposición de filosofía, de Regaduría de Filosofía e Instituto en Madrid. Recuerdo las reuniones de Murcia cada mes en San León Magno, cerca del Corte Inglés. Reuniones que se prolongaron durante 6 años, más de 6 años. ¿Cuánto aprendimos de Emilio? No solo de astrología, de tradiciones espirituales. Sus conocimientos eran inmensos. El Zohar, el I Ching, el libro de los cambios. Él me habló por primera vez de Jacob Boehme, un autor que es de mis preferidos y al que ahora estoy traduciendo. Fue lo último que yo le dije a Emilio, precisamente, que estaba traduciendo el Mysterium Magnum de Jacob Boehme. Pero igualmente nos hablaba de Ibn Arabi, de Sohrawardi, tantos y tantos temas. Y cuántas horas en su casa, acogidos por él, por Ginesa, con tanta hospitalidad, con tanta cordialidad. En fin, aunque luego seguramente hemos seguido caminos un poco distintos, no hemos coincidido en todo, pero eso no impedía que él me recibiera siempre en su casa con mucho afecto, con mucho cariño, con mucho respeto, el mismo respeto que yo le tenía para no disentir de él o no llevarle la contraria. Esas pequeñas diferencias entiendo que no tienen mayor importancia. Queda la amistad, queda el recuerdo de esta persona extraordinaria, generosa, sabia, de este gran amigo, al que tanto le debemos tantas personas. Los animales son, como dijo un autor, agua en el agua, fuego en el fuego, aire en el aire, tierra en la tierra. Nosotros somos, primero, distancia. Todos los días, desde hace casi 8 años, Emilio, su mujer Ginesa y yo nos reuníamos en el archivo parroquial de la iglesia de San Lázaro de Alhama para colaborar precisamente con la parroquia en la expedición de distintos tipos de certificados que allí pide la gente, los solicita. También elaborar listados y otros menesteres que no vienen al caso. Aquel martes del año pasado, no recuerdo exactamente el mes, creo que era posiblemente mayo o junio, asistimos solamente a esa reunión Emilio y yo. Ginesa no pudo venir porque no se encontraba bien de salud. Sucedió también que aquel día llevé conmigo un ejemplar de las memorias del prestigioso psiquiatra Castilla del Pino, porque había quedado con un amigo para prestarle el libro, para dejárselo, ya que el día anterior había comentado con él algo que siempre me impactó de ese libro de memorias, que si no recuerdo mal se titula Casa del Olivo. En aquel libro
Castilla del Pino defendió el principio goetheano de llegar a ser el que se es, y que ese era el objetivo y la meta fundamental de la vida. Ese principio rigió la vida de este psiquiatra, pues de principio a fin prácticamente, de tal manera que ese llegar a ser lo que realmente se es le permitió incluso superar la muerte de 5 de sus 7 hijos. Todas las muertes de mis hijos, dijo, me causaron un gran pesar, pero no impidieron mi proyecto de vida. Más o menos eso es lo que venía a decir en el libro. A partir de ese momento, la conversación mantuvo una directriz que la marcó Emilio. Emilio tomó la palabra y me dijo, pues mira qué casualidad, porque ese principio de Goethe, dice que si no recuerdo mal tiene sus orígenes en Píndaro, lo seguí a pie juntillas a raíz de mi expulsión del seminario de Roma. Y yo le dije, pues podría ser más explícito, dice sí. A partir de ese momento lo único que hice es seguir ese principio marcado por Goethe, porque ya sabía yo de él. Y precisamente es lo que me empujó a lanzar mi vida por otro derrotero. Ese principio, que no consiste en otra cosa que ser, pensar, sentir y actuar, decía él, es el principio que ha regido mi vida desde entonces. De tal modo que, sorpresivamente, añadió, a partir de aquel momento empecé a aprender muchísimo, y sobre todo a exponer mis conocimientos. Pero no ocurrió lo mismo con mis secretos, que me tenían profundamente atrapado. Mis secretos los desvelé, y también mis odiseas, a partir de conocer precisamente a Ginesa. Y dijo una frase que recuerdo muy bien, aparte de que habló magníficamente bien de ella, con muchísimo amor y muchísimo cariño, dijo, Ginesa en realidad fue la salvación de mi vida. Y eso me impactó. Me impactó. Luego pensé, en realidad este hombre lo que ha hecho es una verdadera declaración de amor, pensé. Y ahora sigo pensando que ese es el lugar, precisamente ese momento citado por él, es el lugar que siempre habito. Y por último se despidió con una frase que tengo apuntada aquí precisamente en este papel. Esa frase con la que terminó su conversación está sacada del libro sagrado de los mayas, del Popol Vuh, y dice así, cuando tengas que elegir entre 2 caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón.